La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Una vez más nos encontramos en este segmento literario que se ha propuesto acá desde los estudios de Flaxo Radio. El día de hoy hemos planteado pues un tema muy interesante para este lunes 1 de abril. Estamos comenzando la semana, comenzando un nuevo mes con el mejor de los ánimos, por supuesto. Y vamos a hablar ahora de uno de los escritores más trascendentales pues en la ciencia ficción, ¿no? Este estilo literario pues que nace por allá en el siglo XIX, cuando el escritor francés Julio Verne pues da inicio, ¿no?, a estos libros tan conocidos, pues, ¿no?, a 20.000 leguas de viaje submarino, viaje centro de la Tierra a la Luna, que dicho sea de paso, la novela de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, pues predijo 100 años antes prácticamente todos los acontecimientos, ¿no?, de la llegada a la Luna, el lugar de lanzamiento, la distancia, la velocidad, inclusive algunos de los materiales con que se trabajaron pues los equipos y la tecnología para este lanzamiento. Pues es por eso que la ciencia ficción de hecho siempre ha estado influenciado pues por las tecnologías, por las ciencias, y de pronto sus narraciones pues parten o se basan en ideas científicas y sirven para contar historias de sociedades futuras, de mundos distintos al nuestro, pero que en la práctica los autores de ciencia ficción han utilizado estos mundos ficticios, estos mundos futuros, para criticar ciertos elementos de la sociedad contemporánea a cuando ellos escribieron. Pienso por ejemplo en esta fantástica obra de H.G. Wells, ¿no?, La Guerra de los Mundos, que creada en este contexto del colonialismo británico, pues, ¿no?, en donde se sentían pues la preponderancia, ¿no?, estas teorías evolucionistas, pues, que pensaban que los pueblos primitivos tenían que llegar a ser una civilización parecida a los blancos, y un poco justificaban pues el colonialismo. Entonces H.G. Wells se planteó, ¿y qué tal si una civilización mucho más avanzada que los seres humanos llegaran pues a la Tierra, en este caso los marcianos, y pretendieran esclavizar a la raza humana? Un poco criticando pues también la postura del gobierno inglés, pues, que en este caso apoyaba el colonialismo, ¿no?, y entre otras manifestaciones pues de violencia que se daban pues en este siglo XIX, cuando nace la ciencia ficción. Otros autores interesantes de ciencia ficción, antes de ya pasar directamente a hablar de Isaac Asimov, pues son justamente los famosos autores de las distopías. Haremos un programa especial para las distopías contemporáneas, las más famosas, ¿no? Un Mundo Feliz, del célebre Aldous Huxley, biólogo inglés. Es un escritor muy muy interesante. Me gusta mucho el trabajo que tiene Huxley, especialmente en su ensayo Las Puertas de la Percepción y en la novela Contrapunto, que da nombre a este programa precisamente. Y George Orwell también, famoso escritor, con su distopía 1984, Gran Hermano está aquí, el Gran Hermano son estos celulares, aquí en pantalla lo muestro, las telepantallas nos vigilan todo el tiempo, no es secreto para nadie. Así es que vamos a hablar más bien de Isaac Asimov, célebre escritor que junto con Robert Heinlein y Arthur C. Clarke, el escritor de 2001, Odisea en el espacio, llevada al cine magistralmente por Stanley Kubrick, son pues los Big Three, ¿no?, los tres grandes de la ciencia ficción estadounidense. Y pues la vida de Isaac Asimov es
tan enredada como sus novelas. La vida de él parece, de hecho, él parece un personaje novelesco, ¿no? Porque realmente Isaac Asimov no tiene una fecha de nacimiento, nace en una localidad remota, rural en Rusia, y pues el día que él llega al mundo, pues sus padres no dejan ningún registro, no escriben en ningún lado la fecha de nacimiento, y es así que se toma como una franja tentativa el nacimiento de Asimov entre el 4 de octubre de 1919 y el 2 de enero de 1920. Precisamente Asimov celebraba su cumpleaños el 2 de enero de 1920. Isaac Asimov, como les había comentado, está considerado uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, y pues luego de nacer en Rusia emigró a Estados Unidos cuando apenas tenía 3 años de edad, y es pues en Brooklyn, en Nueva York, en donde él aprende pues este oficio del escritor, coleccionando las célebres revistas de pulp. Era un ávido consumidor de estas revistas de pulp, donde se contaban estos cuentos, estas historias de monstruos, de terror a veces, de tecnología, entre otros temas. Entonces Asimov estudia pues ingeniería química, después saca un doctorado en bioquímica, es profesor en la Universidad de Boston y se dedica paralelamente a escribir. También tiene estudios en historia, es historiador además, entonces todo esto se refleja en su obra. Gracias por acompañarnos, vamos a escuchar musiquita en esta tarde. Saludamos a Josefa Paredes, productora de Flaxo Radio, que nos está acompañando en el estudio esta tarde, haciendo las transmisiones también para el Instagram de Flaxo Radio. Gracias por sintonizarnos. Vamos a escuchar musiquita que nos recuerde temas de ciencia ficción en esta tarde. Vamos a escuchar por supuesto a David Bowie, el grande David Bowie. Vamos a escuchar primero el tema Space Oddity, publicado en el 69 como sencillo, y que precisamente viene en el álbum también Space Oddity, y después escucharemos el tema Starman, que bueno, este tema salió en el 72 y es justamente del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust y las arañas espaciales, ¿no? The Spiders from Mars, las arañas de Marte, este célebre trabajo pues de Ziggy Stardust, como se le conoce a David Bowie. Space Oddity, después Starman, música que nos recuerda ambientes espaciales, ambientes de ciencia ficción, y regresamos para hablar de Isaac Asimov. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Veníamos escuchando al clásico David Bowie, Space Oddity, y después Starman, dos temas que recuerdan un poco estos ambientes espaciales, porque el día de hoy hemos planteado hablar de la literatura de ciencia ficción y concretamente de Isaac Asimov y su trilogía de la Fundación, pues que está ambientada en el futuro, en el espacio. Entonces, gracias por acompañarnos, pues vamos ahora a reseñar, pues vamos a hacer la reseña del libro, pues, de Isaac Asimov de la Fundación. Esta novela, pues, está ambientada en el futuro, o en el pasado tal vez, en un momento en donde la humanidad alcanzó el dominio del cosmos y del hiperespacio, estableciendo un imperio galáctico con un sinfín de planetas, de sistemas estelares, que son administrados a través de un planeta capital que se llama Trantor. Bueno, pues este imperio pues estableció la paz por algunos milenios y ahora se encuentra en decadencia. Es así que Hari Seldon, uno de los protagonistas de un cuento de esta trilogía, pues predice la caída del imperio galáctico, el retroceso tecnológico, predice que va a haber ruina, va a haber guerras intestinas, en fin, predice una caída y predice además que la galaxia quedaría sumida en anarquía y en barbarie por 30.000 años. Es así que este psicohistoriador decide crear un plan que se denomina el Plan Sheldon. Pues el Plan Sheldon se trata, pues, el Plan Sheldon, pues es un intrincado proyecto de previsión a futuro que a través de la psicohistoria, pues es una ciencia que se plantea Asimov en estos libros, que es una ciencia que predice los comportamientos humanos, pues a través de esa ciencia pretende organizar un plan, una estrategia, pues para que la caída del imperio galáctico, esta edad negra de 30.000 años que va a pasar cuando caiga, pues sea menos abrupta, para que el paso entre el primer imperio galáctico y un nuevo imperio que florezca, pues sea más llevadero, menos caótico. Entonces organiza un plan que consiste en crear dos fundaciones. La fundación vendría a ser un lugar creado para conservar, para precautelar los conocimientos científicos tecnológicos a manera de una enciclopedia. Es así que gracias a estas fundaciones el Imperio Galáctico se va a levantar después de 1000 años mucho más grande y poderoso. A breves rasgos de eso va la fundación. Es un poco confuso, pero es muy interesante. La trilogía de las fundaciones, como les había dicho, está considerada como la mejor saga de ciencia ficción de todos los tiempos. El primer volumen, La Fundación, nos introduce en este megaverso de Isaac Asimov. Nos presenta Terminus, que es el planeta elegido para albergar a los enciclopedistas, a estos ingeniosos científicos encargados de elaborar una enciclopedia del saber galáctico.
Pues esta enciclopedia del saber es el primer paso, el primer peldaño en este plan Sheldon, que es algo como un plan indescifrable, plan Sheldon, ¿no? A partir de aquí, pues empiezan a sucederse una forma de interesante en cuanto a la administración estatal y las formas de gobierno en este planeta términos. El gobierno pasa de una teocracia, después a una burguesía en donde predomina los aristócratas, después al gobierno de los comerciantes, en fin. Los dotes de historiador de Asimov se traslucen en este momento, pues para mostrarnos cómo sería un futuro posible o un pasado posible, pues de la humanidad en el cosmos. Isaac Asimov nos presenta pues una trama muy compleja que atraviesa siglos, atraviesa personajes, acontecimientos, y realmente el único hilo conductor, porque ni siquiera los personajes aparecen con frecuencia en los libros, ¿no? Es justamente el plan Sheldon. Es este plan Sheldon el hilo conductor de toda la trilogía. Y la trilogía empieza con este primer libro que se llama La Fundación, que cuenta con 5 relatos que fueron publicados de forma independiente, pero que se juntaron para formar este libro, La Fundación, que más o menos abarca los 250 primeros años de la fundación, desde que se sabe o se prevé que es inminente la caída pues del Imperio Galáctico. Asimismo, la fundación es considerada pues una novela esencial en este género que se denomina el space opera, ¿no? Las aventuras, las tragedias, los amores, las desventuras pues en naves espaciales. Entonces, Isaac Asimov es pionero de crear este concepto, el space opera en el espacio, la aventura de ciencia ficción en una nave espacial. Y por tanto, es una influencia absoluta para todas las series de aventura espacial que conocemos en el cine y también en el anime. En el anime encontramos muchos ejemplos de space opera. Entonces, la magnitud de esta obra, de la trilogía de las fundaciones, pues es astronómica realmente. Hay viajes espaciales, hay distancias inconmensurables, hay naves de exploración espacial. Es casi inabarcable la inmensidad del cosmos planteada por Asimov en su obra. Asimov escribió en efecto una obra maestra que se convirtió en un pilar del género de la ciencia ficción por su adelanto artístico, por su envergadura y por sus valores humanos y literarios, pues que son atemporales. Entonces, como les venía comentando, pues La Fundación es el primer libro de esta trilogía. Las siguientes se llaman Fundación e Imperio, y la última de la trilogía es la segunda fundación, pero bueno, ya hablaremos de estas novelas cuando regresemos de la pausa musical. Vamos a escuchar ahora 2 temas también que nos recuerdan estos ambientes de ciencia ficción. Primero vamos a escuchar una banda japonesa de space rock, rock espacial, rock progresivo espacial de los 70s, el célebre Kitaro, en uno de sus primeros trabajos cuando tocaba con la Far Eastern Family Band, este tema que se llama Kokoro, Corazón, space opera, es decir, space rock japonés. Y después vamos directamente a Estados Unidos para escuchar a los Beastie Boys, esta banda de hip hop que publica pues en el 98 este tema tan celebrado y tan célebre que se llama Intergalactic, pues en el disco Hello Nasty, que a propósito fue su quinto álbum de estudio publicado en el 98, Intergalactic. Entonces vámonos primero con la banda japonesa de rock espacial Far Eastern Family Band con el tema Kokoro, Corazón en español, y después con los Beastie Boys con este tema Intergaláctico en español. Entonces, gracias por su sintonía, vamos con musiquita y ya regresamos.
to be sour, too nice to be. When on the tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I'm a plotting scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like gay so deep. Fun rapping 'cause that's my dream. More deep for stick it to me. When it comes to envy, all is green. Jealous of the rhyme and the rhyme routine. Another dimension, new galaxy. Intergalactic planetary. From the family tree, you won't school hip-hop. Kick off the shoes and relax the socks. The rhymes are spread just like a box. 'Cause the music is loud like an electric shock. I am known to do the wop. So known for the Flintstone flop. Jammy D get biz on the crop. Beatsy boys known to let the beat. Drop. Now when I let the beat, my name was Slop. If I rap, shoot my beats and stop. Step from the table when I start to chop. I'm Mullah Jack DJ era. If you try to knock me, you'll get mocked. I'll stir fry you in my wok. Your knees will start shaking and your fingers pop like a pinch on the neck of Mr. Spock. Regresamos, veníamos escuchando dos temas ambientados pues en ciencia ficción justamente, o que nos recuerdan estos ambientes espaciales y de ciencia ficción. Primero el tema de la banda japonesa Far Eastern Family Band con el tema Kokoro, un rock espacial, rock progresivo, corazón en español. Y después la banda estadounidense los Beastie Boys con ese tema también Intergalactic, publicado en 1998 en su quinto álbum de estudio Hello Nasty. Es momento pues para hacerles una invitación. Pues el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación pues invita al coloquio y proyección de la película Dimensiones Animadas este miércoles 3 de abril a las 18 horas acá en Flaxo, Ecuador. Este evento tiene la participación de Susana Cel, quien es pues la productora ejecutiva de la película y además es profesora emérita de Flaxo, Ecuador. Así es que ya lo sabes, si es que estás acá en la capital, en Quito, no puedes perderte este coloquio y esta proyección de la película Dimensiones Animadas el día miércoles 3 de abril, 18 horas, acá en Flaxo, con la intervención de Susana Cel, pues quien es la productora ejecutiva de la película y profesora emérita acá en Flaxo. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando de la trilogía de la Fundación, pues no, la trilogía, esta célebre novela pues de Isaac Asimov, que más bien es una trilogía, ¿no? Entonces la segunda novela de esta trilogía se llama Fundación e Imperio, y pues en esta novela nos encontramos ya un planeta Terminus, el lugar donde estaba alojada la fundación, pues en pleno apogeo atómico y en dominio de los reinos y planetas circundantes a través de relaciones comerciales. En esta novela el planeta Terminus debe enfrentarse a lo que queda pues del Imperio Galáctico, que a pesar de estar envejecido y desgastado y en caos, pues sigue siendo la fuerza más poderosa de la galaxia. Además, la psicohistoria, pues esta ciencia que predice los comportamientos humanos, pues uno de sus axiomas es que ningún acto individual puede interferir pues en este plan Sheldon. Entonces realmente todo marcha como casi en orden hasta la aparición de un ser extraño, un mutante de cuerpo deforme con poderes mentales impresionantes, capaz de leer las emociones humanas y moldearlas al punto en que él desee. Este mutante pues se llama el Mulo y es un personaje muy importante de esta segunda parte de la trilogía Fundación e Imperio.
Este mutante va expandiendo sus dominios y gracias a estas habilidades telepáticas pues conquista varios mundos, entre ellos el mundo de Calgan, donde digamos establece su hegemonía y pues se enfrenta a la Fundación Calgan, Terminus, entrando en el Imperio Galáctico, varias fuerzas que chocan. Pues realmente la trama de esta segunda novela me recuerda un poco al Imperio Contraataca, ¿no? La segunda de Star Wars, la quinta. Porque la trama se vuelve intrincada, hay un giro argumental inesperado, triunfan más bien los personajes asociados más al mal que al bien, ¿no? De pronto las esperanzas depositadas en el plan Seldon sucumben, ¿no? Y el futuro de la galaxia pues realmente pende de un hilo. Este es el momento más álgido de la trilogía. Es desde que el mulo aparece en escena pues que realmente ya no se pueden dejar de seguir las peripecias y aventuras de los personajes. Se vuelve adictiva la trilogía. Y llegamos pues al tercer libro, la segunda fundación, el tercer libro de esta trilogía de las fundaciones, el ciclo de Trantor, en donde nos encontramos pues con las ambiciones y con los poderes mentales del mutante, pues que enfrentados a un funcionario muy intrépido de la segunda fundación, la otra fundación que también fue creada pues para prevenir o para más bien hacer que la caída del Imperio Galáctico pues sea menos fuerte, menos caótica, ¿no? La caída del Imperio Galáctico, como Isaac Asimov mismo lo ha dicho, está inspirada en la caída del Imperio Romano. En su calidad de historiador, pues supo relacionar y parangonar estos acontecimientos. También la caída, más bien dicho, la trilogía original tiene pues esa dosis perfecta pues de ciencia ficción, de narración, de tecnología, de historia, política, de descripción de la conducta humana y de estrategias argumentales, como esos giros imprevistos en la narración, pues que hacen que sea, según los entendidos, pues la mejor saga de ciencia ficción de todos los tiempos. Y realmente las influencias de esta saga son muy notables porque es anterior a muchas de las obras más famosas de ciencia ficción. Es decir que la trilogía de la Fundación es de influencia absoluta para Star Wars, para Robotech, para Gundam, para Viaje a las Estrellas, incluso para Futurama, ¿no? Series más actuales. Realmente para un cerebro del siglo XXI, no como nosotros, es un poco difícil comprender la importancia y la magnitud que supuso esta obra cuando salió, porque estamos acostumbrados pues a ver en películas, en el cine, en series, en anime, películas, y más bien dicho estamos acostumbrados a ver en estas cosas ambientadas en el espacio, estamos acostumbrados a ver una humanidad diseminada por la galaxia. Entonces es un poco difícil de entender, pero en su momento este concepto fue innovador, fue alucinante. Nadie antes había pensado en una humanidad diseminada en el cosmos, habitando en planetas, en mundos. Fue Isaac Asimov el que creó este concepto y bueno, y es por eso que se le otorgó pues el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción de todos los tiempos por estas razones, ¿no? Por su influencia, por su alcance, por su trascendencia. Un gran acierto de Isaac Asimov pues fue proyectar un futuro adelantado tecnológicamente, acompañado de los seres humanos con los mismos valores, contradicciones y ambiciones de todos los tiempos. Este concepto de que la ciencia va a evolucionar, la tecnología va a evolucionar, pero los humanos vamos a seguir siendo los mismos, con esas contradicciones, con esos miedos, con esos valores, con esa audacia, con ese escamoteo y siendo el olmo que da peras, como dice Octavio Paz. Entonces vamos ahora a escuchar un poco más de musiquita. En este caso nos toca irnos pues a la electrónica, antes de regresar ya con la parte final del programa. Recordemos la movida del Krautrock, esta movida alemana, pues pionera absoluta de la música electrónica, ya por los 60, 70, pues cuando surgen estas bandas importantísimas de este género conocido como el Krautrock, la mezcla del rock con la música electrónica que iba surgiendo pues con sintetizadores en Alemania. Y si hay una banda emblema, estandarte pues del Krautrock, por supuesto es la banda Kraftwerk. Y vamos a escuchar dos temas icónicos de Kraftwerk. Primero vamos a escuchar Computer World y después The Robots. Dos temas igual que nos recuerdan pues estos ambientes de ciencia ficción, de robots, de espacio, que es lo que tanto hemos venido trabajando en esta tarde. Así es que vamos con la banda alemana Kraftwerk, con Computer World y después The Robots, y regresamos ya para la parte final de este programa. Gracias por acompañarnos. Esto es flaxoradio.es.
Charging our battery, and now we are full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We're functioning automatic, and we are dancing mechanic. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Я твой слуга, я твой работник. Я твой слуга, я твой работник. We are programmed just to do anything you want us to. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots.
escuchando pues regresamos, veníamos escuchando dos temas pues, primero de la banda alemana Kraftwerk, primero escuchamos The Robots y después Computer World, esos temas bastante movidos, ¿no? Bastante alegres para este lunes, recién inicio de semana, recién inicio de mes, y ya estamos pues ya con ese ánimo pues y nada, les cuento que Facebook casi nos da de baja. Parece que estos temas de Kraftwerk tenían bastantes derechos, entonces Facebook casi nos da de baja, si es que logramos ahí pues mantenernos al aire. Gracias por acompañarnos. Veníamos hablando de Isaac Asimov, de la trilogía de la Fundación, que a propósito también tiene 2 libros que son precuela y 2 libros que son secuela para crear una saga totalmente grande que se llama El Ciclo de Trantor, que abarca 7 libros. Los otros libros, pues, más bien dicho, los libros secuela, se publican 29 años después de la última entrega, pues, de la trilogía original. Se trata de Los Límites de la Fundación, esta novela publicada en 1982, en donde de a poco Isaac Asimov lo que hizo fue formar un megaverso en donde incluyó sus 3 trilogías, algunas novelas y cuentos sueltos para conectar el ciclo de los robots, el ciclo del imperio, el ciclo de Trantor, y toda la obra, prácticamente toda la obra de Asimov es pues una conexión total. Entonces, en la última novela, pues la última de las secuelas del ciclo de Trantor de la Fundación, pues los protagonistas viajarán por el espacio tratando de buscar el planeta original, pues de donde la vida se extendió a toda la galaxia. El planeta original, pues la Tierra, por supuesto. Tratarán de buscar este planeta. Estamos llegando a la parte final de este programa. No quiero despedirme sin mencionar también que Isaac Asimov es padre de la robótica en la literatura, en la ciencia ficción. Escribió la célebre novela Yo Robot, que también se llevó al cine, ¿no?, con Will Smith. Entonces, que también forma parte de una trilogía, la trilogía de los robots. Y Isaac Asimov pues creó pues lo que se conoce como la célebre, las tres leyes de la robótica, pues, y las vamos a leer en esta tarde. Pues las 3 leyes de la robótica que Isaac Asimov creó con esta idea de entendamos un poco, ¿no? Cuando él escribió, en el contexto se pensaba mucho en guerras de robots contra humanos. Había mucha literatura de eso, que planteaba rebeliones de robots esclavizados que peleaban, reivindicaban sus derechos frente a una humanidad que explotaba su trabajo, en fin, ¿no? Pero Isaac Asimov más bien planteaba unos robots que puedan convivir con los humanos, unos robots que de alguna manera sirvan a los humanos, ayuden a los humanos. Entonces, esas 3 leyes van encaminadas a eso. La primera ley dice que un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Es decir, un robot jamás puede hacer daño a un ser humano. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la ley 1. Es decir, el robot tiene que hacer caso al ser humano, a menos que se le ordene matar a otro, porque entraría en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica de Isaac Asimov dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que la protección de su existencia no entre en conflicto con las leyes 1 y 2. Es decir, debe proteger su existencia si esta no implica el matar a humanos o el dejar de obedecer órdenes de alguna manera. Entonces, estas 3 leyes de la robótica están presentes en la obra de Asimov en algunos de sus ciclos literarios, pues como les habíamos mencionado. El ciclo de Trantor, el ciclo de los robots, el ciclo del imperio se unen para formar un conglomerado de obras de casi 25 títulos de novelas, cuentos, historias cortas, ¿no? Que es un poco la obra de Asimov, que también tiene libros de historia. Asimov también fue historiador, tiene libros de química, tiene libros de física. Isaac Asimov es un personaje completo. Gracias por aquí. 1. Es decir, el robot tiene que hacer caso al ser humano, a menos que se le ordene matar a otro, porque entraría en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica de Isaac Asimov dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que la protección de su existencia no entre en conflicto con las leyes 1 y 2. Es decir, debe proteger su existencia si esta no implica el matar a humanos o el dejar de obedecer órdenes de alguna manera. Entonces, estas 3 leyes de la robótica están presentes en la obra de Asimov en algunos de sus ciclos literarios, pues como les habíamos mencionado.
El ciclo de Trantor, el ciclo de los robots, el ciclo del imperio se unen para formar un conglomerado de obras de casi 20, 25 títulos de novelas, cuentos, historias cortas, ¿no? Que es un poco la obra de Asimov, que también tiene libros de historia, y Asimov también fue historiador, tiene libros de química, tiene libros de física. Isaac Asimov es un personaje completo. Gracias por acompañarnos. Estuvimos compartiendo la vida y la obra de Isaac Asimov, reseñando la trilogía de la Fundación. Realmente para la próxima semana en Contrapunto aún no hemos elegido el tema, estamos por ahí. Quiero hablarles de dos novelas muy ambientadas en la época del Judea antiguo, en esta por Semana Santa, por Cuaresma, que vamos a hacer un programa. Todavía no decido si hacer un programa de Ben-Hur y uno de la Última Tentación o combinar los dos, entonces uno. Es decir, el robot tiene que hacer caso al ser humano a menos que se le ordene matar a otro porque entraría en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica de Isaac Asimov dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que la protección de su existencia no entre en conflicto con las leyes 1 y 2. Es decir, debe proteger su existencia si esta no implica el matar a humanos o el dejar de obedecer órdenes de alguna manera. Entonces, estas tres leyes de la robótica están presentes en la obra de Asimov en algunos de sus ciclos literarios, pues como les habíamos mencionado. El ciclo de Trantor, el ciclo de los robots, el ciclo del imperio se unen para formar un conglomerado de obras de casi 20, 25 títulos de novelas, cuentos, historias cortas, ¿no? Que es un poco la obra de Asimov, que también tiene libros de historia, y Asimov también fue historiador, tiene libros de química, tiene libros de física. Isaac Asimov es un personaje completo. Gracias por acompañarnos. Estuvimos compartiendo la vida y la obra de Isaac Asimov, reseñando la trilogía de la Fundación. Realmente para la próxima semana en Contrapunto aún no hemos elegido el tema, estamos por ahí. Quiero hablarles de dos novelas muy ambientadas en la época del Judea antiguo, en esta por Semana Santa, por Cuaresma, que vamos a hacer un programa. Todavía no decido si hacer un programa de Ben-Hur y uno de la Última Tentación o combinar los dos, entonces más bien aún no sabemos qué nos espera la próxima semana. Tal vez sea pues la novela Ben-Hur y la reseña de esta novela, o si no, tal vez por ahí hablaremos de Juan Rulfo, tal vez podría ser la otra opción. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Les dejo en compañía de Daft Punk con este tema también Technologic, este tema también que nos recuerda pues a los robots, de la ciencia ficción. Gracias por acompañarnos. No se olviden, si tienen la oportunidad, si cae en sus manos la trilogía de la Fundación, aprovechenla. Es una estupenda novela y trilogía de ciencia ficción. Para muchos, la mejor trilogía de ciencia ficción de todos los tiempos, de Isaac Asimov, quien es definitivamente uno de los mejores escritores de ciencia ficción de todos los tiempos. Gracias por acompañarnos. Les dejo en compañía de la banda francesa, los Daft Punk, con este tema Technologic. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Gracias por su compañía.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.